Bien, distinguidos maestros, muy buenas noches. Doctores, doctoras, de catedráticos de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Hoy, martes 13 de junio del 2023, continuamos con las sesiones programadas de acuerdo al sílabo establecido. Ya se encuentra en sala con nosotros la ponente y bienvenida a todos ustedes. Quiero pedir encarecidamente, por favor, distinguidos maestros, que bloqueemos nuestros audios, por favor. A veces se filtra el audio cuando ingresemos. Bloqueemos nuestro audio. Ya de repente en la participación que haga la ponente, podemos participar levantando la manito. Estaremos atentos nosotros para poder darles ingreso y o en todo caso la misma ponente. Más bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase virtual y le doy la posta en todo caso a la doctora Julita que ya está con nosotros. Muy buenas noches, doctora. Tiene usted la sala. Ok, buenas noches a todos los presentes, maestros, maestras. Vamos a retomar el desarrollo de este diplomado y voy a presentar el material que nos corresponde ver ahora. Poco que Julio, porque el jueves está ahí en el otro grupo. Yo ya traté de decirte el viernes así, ¿ya? O si voy por la casa de mi hermana, nos ponemos de acuerdo.
Ok, muchas gracias. No sé si lo puede agrandar, por favor, compartirlo en toda la pantalla. En la copita, en la mano izquierda superior, hay una copita. Ok, vamos a continuar para no dilatar el tiempo. El tema de hoy, de esta semana, es la memoria y aquella relación que tiene con el aprendizaje. ¿Sí? Continuamos, por favor. Vamos a hablar primero de algunas concepciones, ¿no?, que nosotros tenemos que saber acerca de la memoria. Esta, pues, hemos venido hablando durante el desarrollo de todas estas clases, ¿no?, que juega un papel muy importante en cómo nuestros estudiantes pueden ir aprendiendo. ¿Ok? Dentro de este concepto o definición que podríamos darle a la memoria, pues ya veíamos en la clase del día jueves, cuando pasábamos el video, hice una pequeña acotación de la diferencia que puede haber entre el aprendizaje y la memoria, ¿no? La memoria va a ser aquel proceso que nos va a ayudar a adquirir y poder retener la información nueva. Es decir, todo lo que ahorita, actualmente, nos está ingresando a nuestras neuronas. Y esto va a contribuir a que pueda originarse un aprendizaje. ¿Qué otro punto podemos conocer de la memoria? Vamos a simular, ¿no?, que cuando aprendemos algo nuevo, ya sea en una experiencia, una acción, ¿no?, un hecho, o quizá también una habilidad, una capacidad o cualquier concepto de alguna palabra, nuestra memoria va a empezar a funcionar, va a empezar a estar en acción, va a estar activa. Y esta va a empezar a guardar, a almacenar esta pequeña acción que hemos realizado. La memoria va a tener dos tipos de memoria que se conoce ya desde mucho tiempo, y no solamente la parte de salud, sino también otras disciplinas. Saben que tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella que nos va a ayudar a retener la información durante el proceso del aprendizaje. Es decir, va a ser aquella nueva información que vamos a adquirir. Mientras que la memoria a largo plazo se va a encargar de guardarla, de almacenarla, podríamos decir hasta de grabarla, para que ésta se vuelva más duradera con el tiempo. Después de adquirir una nueva información, se va a necesitar del tiempo y de la repetición para que ésta se pueda consolidar, se pueda guardar, se pueda grabar y ésta se pueda transferir de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Les comentaba, ¿no?, en la primera clase, que fue mucha teoría de repente, de que Jonan Hebb hablaba de que la información tiene que reverberar, tiene que girar muchas veces.
para que la memoria a corto plazo se vuelva a largo plazo. Y esa fue una de las... Por favor, maestra Dalila, gracias. Y esta fue el día jueves, mientras veíamos el video, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esta nueva información se convierta de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo? De retener una información nueva por cortos segundos a mucho tiempo y sea guardada. Bueno, hay que repetirla por mucho tiempo. Al aprender de manera activa y significativa, que es lo que buscamos en nuestros estudiantes, pues está haciendo que todas nuestras conexiones neuronales, pues, retengan los conocimientos previos y los puedan relacionar con alguna experiencia, con algún aprendizaje que ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Y de esta manera puede ser un poco más práctico consolidar la nueva información relacionada a la que ya conocemos y por ahí vamos a poder recuperar esta información porque ya fue almacenada en nuestra memoria. Por lo tanto, podemos de alguna u otra manera mejorar cada vez la adquisición de nueva información y almacenarla en nuestra memoria. Una memoria eficiente facilita el aprendizaje, ya que nos permite retener y utilizar la información adquirida. Pero también, de la misma manera y en el mismo momento, pues un aprendizaje efectivo va a ayudar a que nuestra memoria pueda fortalecerse y pueda trabajar de una mejor manera, ¿no? Por eso decíamos en la lámina anterior, ¿qué conexión y qué relación tiene la memoria con el aprendizaje? Pues podemos decir que tiene una estrecha relación, un fuerte vínculo, porque las dos trabajan de la mano, ¿no? Aprendemos mediante el adecuado desarrollo de nuestra memoria. Y nuestra memoria funciona cada vez mejor si este aprendizaje es exitoso. ¿Ok? Continuamos, por favor. Ok, vamos a hablar un poco más detallado de nuestra memoria, ¿sí? Nuestra memoria, pues, es un proceso cognitivo muy importante que nos va a ayudar, pues, a mejorar el aprendizaje de todos los seres humanos, no solamente de los estudiantes. Es la capacidad que tiene el cerebro para poder almacenar, retener y evocar información, ¿no? Extraer de mucho tiempo atrás, de nuestro recuerdo hacia ahora, pues todo aquello que haya sido guardado. Les decía, pues, que es un proceso cognitivo fundamental, pues nos ayuda a recordar experiencias pasadas, a reconocer muchas veces las observaciones que tenemos, los rostros de las personas conocidas, nos ayuda también a aprender habilidades nuevas y a realizar diferentes tareas mentales. Podríamos decir que dentro de ello podríamos considerar pues también todas aquellas acciones o tareas cotidianas que realizamos. Es gracias a nuestra memoria. No es un sistema unitario. Veíamos en la primera clase que hablábamos de la historia un poquito, que había mucha preocupación de poderle otorgar un lugar determinado a las funciones cognitivas. Se pudo demostrar, ¿no?, mediante las investigaciones, de que los procesos cognitivos no tienen un lugar específico unitarios, sino que estos trabajan relacionándose con otras funciones, ¿no? Sino que está compuesta por diferentes tipos de memoria que van a trabajar en conjunto para formar
representación integral de nuestro conocimiento y de nuestras experiencias. Continúa. Decía que para todos nosotros, pues en toda la parte de las carreras de salud, ¿no?, que han estudiado un poco más sobre el cerebro y la memoria, etcétera, pues se conoce básicamente dos tipos de memoria: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella que va a durar menos de un minuto, es aproximadamente de 20 a 30 segundos, que se va a quedar retenida en ese solo tiempo de información, ¿no? Y la ya se consolida esta función nueva y supera los segundos y pasa aproximadamente en un minuto a más. Pero para que nosotros podamos entender, hay muchos libros que hablan de psicopedagogía y educación y consideran a la memoria sensorial como un tipo de memoria. Nosotros, pues, decimos que la memoria sensorial es uno de los subtipos de la memoria a corto plazo, porque esta dura una cantidad de segundos muy reducida, ¿no? Acá he tenido el de ponerles un gráfico para que puedan diferenciar cuánto es el tiempo que dura cada tipo de memoria. Y la memoria sensorial, pues, es la primera respuesta que tenemos mediante nuestros sentidos a una información, ¿no? Veíamos el taller del día jueves, en los ejercicios de la parte del punto 4, que tiene que ver con la parte sensorial, cómo las diversas maneras de poder aprender mediante nuestros sentidos, ¿no? El grupo, creo que era de los maestros de agronomía, entendieron de repente de una manera un poco más ilustrativa y más simbólica el tema de poder sentir, ¿no?, las texturas, de repente el olor de la tierra, de la piedra. Entonces, esa información nueva que se adquiere dura pocos segundos y ahí es nuestra motivación de hacer de que se pase a una memoria a largo plazo, que nuestros estudiantes puedan retener ese olor, ese gusto. Si de repente por ahí, creo la maestra decía, quizá alguien tiene la curiosidad de probar, ¿no?, y obtener algún sabor diferente entre las tierras, las texturas cada vez que la tocamos, hace de que esta memoria sensorial de aproximadamente 3, 5, 10 segundos pase a un minuto y hasta ya se va a volver memoria a largo plazo, porque va a ser una experiencia que las personas van a tener de repente cuando experimenten de repente ir al campo, de paseo, ya van a poder relacionar pues lo que aprendieron en esa clase con ese paisaje, etcétera, ¿no? La memoria a corto plazo también la conocen muchos como memoria del trabajo, ¿no? Es la capacidad de retener y manipular información durante un periodo breve de tiempo, y esta es aquella que nos ayuda a realizar las tareas cotidianas, ¿no? El de repente, a la hora de tomar un desayuno, ya sabemos que tenemos que cortar, de repente, hacer hervir el agua, eso nos dura menos de un minuto. Es limitada y puede almacenar alrededor de 7 elementos aproximadamente. Por ahí se le pueden sumar 2 o quitar 2, ¿no?, durante este tiempo, que no debe de exagerar de un minuto. Mientras que la memoria a largo plazo, pues, esta ya se encarga de poder almacenar y guardar esta información nueva, ¿no? Tiene una capacidad ilimitada y puede almacenar desde ahora hasta lo largo de nuestra vida, incluso los que tenemos. Continuamos. Dentro de la memoria a largo plazo,
vamos a utilizar nosotros de toda la variedad de tipos de memoria a largo plazo, pues la memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. ¿Por qué solamente estas dos? Porque estas tienen que ver con el aprendizaje consciente y aquel aprendizaje inconsciente y automático que realizamos los seres humanos. Si nos vamos a la memoria declarativa, pues esta tiene que ver con el aprendizaje consciente y aquel explícito de situaciones, eventos y hechos, pues reales, tangibles. Esta se va a dividir en dos, la semántica y aquella episódica. La semántica tiene que ver pues con aquella memoria que va a almacenar todo lo que hemos podido aprender, lo que hemos podido captar de una manera adecuada y con éxito, ¿no? Aquellos conceptos que hemos adquirido a lo largo de la vida, aquello que a todo le hemos podido dar un significado, ¿no? De repente, ahora que estamos en el boom de la tecnología y que tengo a la mano, se me ocurre decirles qué es esto y ustedes me dicen un celular, ¿no? Ya fue la información nueva fue cuando de repente aparecieron los celulares y cuando alguien quería comprarse, lo primero que leía era las características, ¿no? Quedaba como memoria a corto plazo, pero cuando ya aprendió de la tecnología y ya sabía para qué servía y en qué momento se utilizaba, esta reverberó y pasó a una memoria a corto plazo, a largo plazo, perdón. Lo mismo podríamos decir de repente, no sé, también tengo a la mano un chocolate, ¿no? Alguien puede ya con el tiempo haber almacenado esa información de saber que es un chocolate. Y por lo tanto, pues ya se conoce como una memoria a largo plazo semántica. Lo mismo pasa con la memoria a largo plazo de tipo episodio. Esta, pues, tiene que ver con las experiencias personales, ¿no? Que hemos tenido. Se podrían decir que pueden ser autobiográficas, autohistóricas, que todos nosotros podemos recordar eventos, hechos, situaciones, experiencias de repente que nos han marcado. Si nos pasamos a la memoria a largo plazo de tipo no declarativa, esta ya es un aprendizaje no consciente, ¿no? Automático, inconsciente. Este tiene que ver mucho con las actividades que nosotros realizamos. Lo vamos a dividir en dos, que son las procedimentales y las que se conocen con el nombre de priming. Las procedimentales o procedurales, ¿no? Son aquellas que almacenan las habilidades que en algún momento hemos aprendido. Estas habilidades tienen que ver también con la parte conductual, es decir, movimientos, de repente relacionamos lenguaje no verbal y verbal, ¿no? Ejemplo puede ser de repente cuando manejamos un carro, cuando manejamos una bicicleta, todo lo que en algún momento fue nuevo y lo hemos aprendido y que ahora no necesitamos recordarlo, sino que vamos necesariamente a la conducta, a realizarlo. Y el otro tipo de memoria, pues, es la priming, que esta tiene que ver con experiencias pasadas que pueden de alguna u otra manera influenciar, ¿no? Nuestro procesamiento y percepción de la información presente. Podríamos decir que gracias a este tipo de memoria podemos reconocer rápidamente algo sin necesidad de haber sabido qué es o para qué es, solamente por verlo lo relacionamos con otro objeto y ya podemos decir su función o de repente el nombre, ¿sí? Hay como que una especie de relación. ¿Continuamos?
algo que de repente sí ya nos empieza a interesar un poquito más. ¿Por qué falla nuestra memoria? Muchos asociamos este término, ¿no? De que si falla la memoria, no estamos aprendiendo. Y sí, nuestra memoria va a fallar por factores externos e internos, que de repente ya los hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Primero, es por una falta de atención, y es de repente a lo que nosotros estábamos viendo en las clases anteriores, ¿no? Si queremos que alguien aprenda la información que le vamos a dar, pues tenemos que motivarlo. Si no está motivado, no va a estar atento, va a estar haciendo y pensando otras cosas y menos en captar la información que nosotros le estamos dando. El otro aspecto es el desuso y el paso del tiempo, ¿no? Decíamos que uno tiene que repetir la información nueva para que ésta pueda almacenarse y grabarse en nuestra memoria. Pero si no la usamos, si solamente queda en que hoy día nos dijeron tal cosa y lo dejamos, pues no lo vamos a aprender, ¿no? La falta de uso o práctica de ciertas habilidades o conocimientos pueden hacer o pueden contribuir a que éstas se debiliten o por el contrario se puedan olvidar con el tiempo. El paso de tiempo puede afectar la retención de la información, especialmente si ésta no ha sido reforzada mediante la práctica o el repaso, ¿no? Antiguamente, por eso se creó o por eso se estilaba que se tenía que tomar exámenes, ¿no? Muy seguidos. Algunas instituciones educativas han estipulado como norma, pues, que a la semana, ¿no? Se tiene que hacer como una especie de feedback, ¿no? Para poder evaluar lo que aprendieron en el desarrollo de las clases de esta semana. Más que de repente sea valorativo, la técnica es de que se repita, ¿no? Se practique, se repase lo que hizo en la escena para que de repente nuestros estudiantes no lo dejen, no lo pongan susto, en lo contrario, pues esta pueda todavía pasar. El tercer aspecto o tercer factor es los estados emocionales. Hemos estado viendo, ¿no? Que cuando uno aprende con un estado emocional positivo, lo relaciona y lo asocia, pues esta información nueva, de repente lo asocia a algo negativo, por el contrario, va a pasar por el olvido de cada uno de nosotros. Buenas noches. Las emociones... Maestro Níker, por favor. Para corregir los errores que hay en la redacción. Maestro Níker. Para presentar, pues. Ya, tengo que enviar primero para que lo revises. Maestro Níker. Por eso, pues, pero eso tiene que... Tengo que presentar a la secretaria. Gracias. Las emociones intensas, estas pueden ser positivas como negativas, de alguna u otra manera van a afectar, ¿no? La consolidación, la codificación y por ende la recuperación de la información. Decíamos que si estas informaciones o de repente experiencias que hemos vivido están cargadas, ¿no? De repente o están asociadas van a ser duraderas, ¿no? Nosotros recordamos muchas cosas intensas buenas, ¿no? Mientras que si de repente situaciones de estrés, de ansiedad o traumas, estas pueden provocar olvidos. Vamos a imaginarnos que todos hemos presenciado la situación o las vivencias cuando estaba el COVID, ¿no? A muchos de nosotros, estas han sido situaciones muy intensas de estrés, ¿no?
de ansiedad y quizá traumáticas por el hecho de que nos tocó pues presenciar familiares entubados en una situación muy crítica. Muchos han tratado, ¿no?, de que esto se pase al fondo de su memoria a largo plazo y quizá no recuerdan nada o casi poco, ¿no? Lo mismo de repente pasa con algunos estudiantes o algunos menores que han pasado por situaciones muy dolorosas. Olvidan, lo llevan hasta el último de su memoria para olvidar y no recordar cosas que le hacen daño. Continuamos. Como cuarto aspecto o cuarto factor, tenemos las interferencias de nuestros propios recuerdos, ¿no? Aquellos que de repente, de alguna manera, uno quiere influenciar o sobrepasar a otro. La interferencia es un fenómeno en el cual, pues, la presencia de información similar o relacionada puede interferir con la recuperación de un recuerdo en específico. Tanto la interferencia retroactiva como la proactiva, pues van a interferir con aquello que nosotros queremos evocar y traerlo a la ahora, ¿no? La interferencia retroactiva tiene que ver con los nuevos recuerdos que van a interferir con aquellos recuerdos antiguos, ¿no? Podríamos ejemplizar de repente, no sé si alguno ha tenido como una especie de déjà vu, ¿no? Que es una información, está adquiriendo una información que es nueva, pero de repente lo va a asociar con algo que lo había pasado y que ya estaba guardado en su memoria, ¿no? Mientras que la interferencia proactiva, pues, es lo contrario, ¿no? Recuerdos antiguos que van a interferir con la recuperación de los nuevos recuerdos. De alguna u otra manera, pues, estos se van a convertir en distorsiones que tiene la memoria, ¿no? Dentro de las alteraciones de la memoria, nosotros manejamos lo que son los déjà vu y los jamais vu. Y otro fallo que tiene la memoria, pues pueden ser los propios, las propias distorsiones o alteraciones dentro del proceso como tal de la memoria, ¿no? Estos pueden deberse básicamente a problemas neurológicos, pueden ser causales de lesiones cerebrales y quizá también de trastornos propios de la memoria, como los trastornos degenerativos, ¿no? Como el Alzheimer y otros específicamente. Los problemas en los procesos cognitivos de la memoria, pues impiden a que se pueda codificar, consolidar y hasta recuperar la información, ¿no? Por lo tanto, la memoria está incapacitada de funcionar como tal. ¿Continuamos? Si ya hemos visto por qué nuestra memoria puede fallar, pues también tenemos que generar estrategias que estas nos ayudan a darle un mejor funcionamiento a nuestra memoria y de repente es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que todos los seres humanos, específicamente nuestros estudiantes, utilicen, desarrollen, potencialicen de una manera adecuada y eficaz este tipo de proceso cognitivo, su memoria. Lo primero, pues, sería que tengamos que buscar que todos presten atención, ¿no? Si alguien está atento, va a captar, va a recibir, pues, esta nueva información y por lo
tanto se va a convertir en un recuerdo. Lo que queremos es que esta atención pues sea consciente, que todos los sentidos estén puestos dentro de la clase. Me acuerdo que uno de los maestros, pues en el taller del día jueves, compartía una información y me decía, cada vez que él desarrolla una clase, en un momento dado, él con el plumón golpeaba la pizarra, ¿no? Y ya estaba establecido con sus estudiantes de que él, a un golpe se tenían que parar y a 2 golpes se tenían que sentar, ¿no? Entonces, si de repente el maestro golpeaba, independientemente de 1 o 2 golpes que le daba el plumón a la pizarra, pues el estudiante ya sabía qué tenía que hacer, estaba atento. Por ahí me decía el maestro, muchas veces para ver, ¿no?, su motivación, su atención, no daba ni 1 ni 2 golpes, daba 3 o 4. Y el estudiante como que no sabía qué iba a hacer. Pero con eso él podía darse cuenta que estaban atentos, ¿no? Entonces, es una técnica que él puso durante el desarrollo de sus asignaturas. Tenemos que eliminar todo tipo de distracciones, ¿no? Y mantener el enfoque y que todos participen activamente en este proceso de aprendizaje. Otro aspecto que debemos manejar mucho es el control emocional, ¿no? Es fácil de repente, nosotros les decía en el primer taller que nos costó mucho un poco entendernos en el de poder describir y conocer situaciones internas y externas con los cuales vienen nuestros estudiantes, ¿no? Uno ya puede leer el lenguaje corporal con el cual están ellos presentes. De alguna u otra manera, si vemos a alguien, pues de repente apagado, desganado, ¿no? Lo bueno sería saber qué le pasó, porque si está negativamente emocional, no va a poder aprender por más técnicas y estrategias que utilicemos. Por el contrario, si de repente los vemos muy alegres, con ganas, pues va a ayudar, va a influenciar a que la información a transmitir pues pueda convertirse en un aprendizaje. Veíamos, ¿no? En el desarrollo del día jueves del taller, el aspecto número 1 tenía que ver con la parte física, en cómo de repente ayudar a que no nos pongamos aburridos, ¿no? Que todo nuestro cuerpo pues pueda cambiar un poco de posición, ¿no? Por así decirlo, y esto ayuda a que haya una buena predisposición para esta información. Podemos hacer técnicas de relajación, ¿no? Por ahí me acuerdo de una maestra que dijo muy alegremente, con un estado emocional positivo, que si ella hubiera sabido de la técnica de relajación hace mucho tiempo atrás, pues de repente estaría mejor, ¿no? ¿Ve? Entonces, aprender a respirar profundamente, enseñarles a meditar o cualquier otro tipo de actividad física. Esta va a ayudar a reducir, pues, el aspecto emocional negativo y tratar de enfocarlos un poco más a la atención. Uso de estrategias. Podemos utilizar diversas técnicas, diversas estrategias para que podamos, pues, motivar, para que podamos captar la atención de todos, ¿no? Y de alguna u otra manera hacer que ellos retengan esa información y que puedan almacenarla, ¿no? Algunas técnicas cognitivas que veíamos el día jueves, pues era el grupo, creo, de agronomía, ¿no? De los maestros de agronomía, creo que utilizan ya los crucigramas porque lo elaboraron en el taller muy rápido. Eso puede ser una estrategia que de repente motive y haga pues que la información sí o sí de corto se convierta a largo plazo.
Podemos también utilizar repeticiones espaciadas, ¿no? Al inicio les pueden hacer una técnica, una estrategia, al intermedio de la clase la misma para retroalimentar y al final repetimos también para que ya pueda consolidarse el aprendizaje. Podemos hacer asociaciones, ¿no? Jugar con palabras, ¿no? Se me ocurre enfermería, cama, inyectables, etcétera. Según el tema, pueden ir asociando y aprendiendo. La elaboración, ¿no? De cualquier material, podríamos decir, tiene que ver con la experiencia que construyan, elaboren, que hagan para que puedan mejorar. Y por último puede ser la visualización, ¿no? Recuerden que aprendemos según el sentido que más esté desarrollado. Por ahí, si de repente está más desarrollado la audición, yo les hacía un ejemplo, ¿no? Que veía en el Face, en el Face, de estos estudiantes de obstetricia, que a todos los trabajos y las tareas lo realizaban como una especie de melodía, canciones, asociadas a las canciones contemporáneas de ahora, ¿no? Rock, pop, y solamente cambiaban las letras. Entonces, por el ritmo de la melodía, ya asociaban una información nueva que luego, en vez de cantar la canción original, las letras reales, pues repetían el tema de la clase, ¿no? Que era mitosis y meiosis, creo. Entonces, tenemos diversidad de estrategias para poder motivar y controlar las emociones y hacer que nuestros estudiantes estén atentos. Continuamos. Otra de los aspectos que deberíamos mejorar y quizá tener en cuenta, ¿no? Y estar atentos, si podemos presenciarlos en nuestras aulas, es potenciar la actividad mental, ¿no? Siempre hay que retar a nuestro cerebro. Podemos hacer juegos de memoria. Ahora han creado, pues, así como nos gusta jugar las cartas y memorizamos los números y las operaciones o la estrategia del juego, pues también podemos crear cartas, ¿no? En las cuales estén partes de nuestros temas y repartirlas en toda la clase y conforme se va desarrollando, pues, al que le haya tocado la carta de esa parte del tema de la clase, pues puede compartirla, ¿no? Entonces, hay que retar a que la mente siempre esté activa. Pueden ser juegos de memoria, rompecabezas. Por ahí, una de las maestras, pues rápidamente, ¿no? En la parte cognitiva, pues hizo no me acuerdo si fue un lema, una poesía, a la tierra, creo, ¿no? Está retando a la mente, jugando con palabras, con el tema que conoce, etcétera. Hay diferentes habilidades que podemos crear. Veíamos también el desarrollo de las clases anteriores, que mucho tiene que ver el estilo de vida que llevemos, ¿no? Ahí vamos a asociar, recuerden siempre, alimentación y la calidad de sueño. Si nos alimentamos, ¿no? Me acuerdo del grupo de los maestros de enfermería que hicieron, me acuerdo que un acróstico, creo, con algunos alimentos, ¿no? Tiene que ver mucho con la manera de cómo nuestra memoria está trabajando y cuánto de tiempo le damos a descansar. Y por último, ¿no? Sería la organización y la repetición. Pues tenemos que organizarnos, ¿no? Organizar esa información que damos, de repente que sea la más importante, ¿no? La más relevante,
y hacer que esta, lo que va a servirles, pues, sea repetidas para que pueda ser almacenada y por ende podamos decir que aprendió. ¿Ok? Continuamos. Nuestra memoria va a estar muy estrechamente ligada con otro proceso cognitivo que tiene que ver con el aprendizaje, que es la inteligencia. También decimos que para que el aprendizaje se dé, no solamente tiene que haber una adecuada retención y almacenamiento, sino que también tiene que haber una capacidad para que podamos adquirir esta habilidad del aprendizaje. Vamos a tratar de definirlas y a la vez compararlas, ¿ok? Bueno, hablábamos de que la memoria, ¿no?, se va a referir a la capacidad de almacenar, retener y recordar información, que esta en algún momento fue aprendida, ¿sí? Una información nueva. Mientras que la inteligencia va a ser la capacidad más amplia, más compleja, que va a involucrar la habilidad para razonar, resolver problemas, aprender nuevas informaciones, ¿no?, nuevas habilidades, adaptarse a situaciones cambiantes y utilizar este conocimiento de manera efectiva. Mientras que la memoria es el proceso para adquirir, retener y recuperar conocimientos y algo más, experiencias pasadas, ¿no? La inteligencia va a ser algo un poco más general, les decía anteriormente, más complejo, que va a abarcar diferentes habilidades cognitivas. Las mismas que de repente mencionamos, pero vamos a agregarle el de poder aplicar nuevos conceptos. Es decir, tenemos la capacidad y la habilidad, gracias a la inteligencia, de poder diferenciar, porque razonamos, algo que de repente puede ser similar, pero no es igual, ¿no? La memoria se centra principalmente en la retención y la recuperación de la información específica de aquellas experiencias pasadas, ¿no? Y la inteligencia se va a considerar, perdón, la memoria puede variar en función de diferentes factores, mediante la atención, la práctica y el estado emocional. Sí, es lo que hemos visto en las láminas anteriores. Estos factores o estos aspectos van a influenciar a que nuestra memoria pues trabaje, ¿no?, de una manera diferente. Pero no se va a quedar ahí, porque gracias a técnicas que nosotros podemos manejar, estas pues van a mejorar la actividad de la memoria. Pero no pasa lo mismo con la inteligencia, ¿no? La inteligencia no es que te la quiten, no es que se pierda. Esta va a ser más duradera porque es más general, es compleja, es más estable, más duradera, ¿no? Pueden haber algunos momentos de flexibilidad, vulnerabilidad en el desarrollo a través de las experiencias del aprendizaje y de la estimulación cognitiva. Uno no deja de ser inteligente, ¿sí? Mientras que nuestro proceso de la memoria puede verse afectado por otros factores. ¿Continuamos? Ok. ¿Cuáles son? Claro.
¿Sí? Sí, continuemos, doctora. Gracias, maestro. ¿Cuáles son aquellas influencias, básicamente de la estructura anatómica, que tienen que o están relacionados con la memoria y la inteligencia? La memoria, pues, está relacionada básicamente con la estructura del hipocampo, ¿no? Recuerdo que en el día jueves muchos se rieron, pero de repente al pedirme un poco más práctico, ¿no? Llevé la maqueta del cerebro y pude explicarles, ¿no? Y ubicar dónde se da el crecimiento de la neurogénesis, es decir, ahora en nuestra edad, ¿no? O de repente cuando ya somos jóvenes o adultos, en qué parte de nuestro cerebro empieza a crecer y a desarrollarse esta nueva neurona que nos va a acompañar el resto de vida que tenemos. Y justamente era que les expliqué detrás, entre el temporal y el frontal, detrás del, casi para llegar al hipocampo, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos viendo que el hipocampo, pues, tiene que ver mucho con la función de la memoria, no solamente el hipocampo, sino también la corteza prefrontal, ¿sí? Aquella que está acá en nuestro frontal, el lóbulo parietal, acá atrás, y el lóbulo temporal. Decíamos, la memoria no es unitaria, no se encuentra solo en el temporal, sino que va a trabajar relacionado con también los otros lóbulos, ¿no? Y va a desempeñar un papel de consolidar y recuperar, pues, aquellas informaciones que han sido previamente almacenadas y guardadas. Vamos a ver cómo está influenciada mediante la estructura anatómica la inteligencia. De la misma manera, pues, la inteligencia, pues, tiene una conectividad múltiple, variada, con las diversas zonas y las diversas partes cerebrales. También trabaja, vamos a decir, no solamente la corteza prefrontal, sino todo el frontal con la inteligencia. Ahí, dentro de nuestro frontal, está la atención, está el control de nuestras emociones, ¿no? También la corteza prefrontal, que básicamente tiene que ver con la parte del razonar, del intelecto, la planificación y la toma de las decisiones. La corteza parietal, detrás, que va a trabajar con la atención y la percepción espacial, es decir, nuestra ubicación en relación con nuestro medio. Y la corteza temporal, que está involucrada con el procesamiento auditivo y visual, ¿no? Decimos que todo nuestro frontal tiene la función ejecutiva, es decir, la que nos va a ayudar a ejecutar, ¿no? Aquellos aprendizajes que tenemos, ¿no? ¿Continuamos? Sí, por supuesto. Ok, antes de pasar a este tema del olvido, que se asocia mucho a la memoria, vamos a darnos, faltando un minutito para las 8, el break, que va a estar como máximo 10 minutos para poder continuar y desarrollar esta clase. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muchas gracias, maestro Carlos. Está bien, doctora. Gracias, maestra Silvia. De acuerdo, doctora. Gracias, maestra Irma. Doctora, antes de iniciar, ¿pudiera hacer un comentario y una pregunta?
Dígame. Bueno, me parece bastante interesante todo lo que estamos aprendiendo y realmente es un desafío enorme, ¿no? Para nosotros, bueno, personalmente para mí como docente, poder integrar todos estos aprendizajes con respecto a estos tópicos de neuropedagogía, ¿no? Apostando hacia un aprendizaje significativo en el estudiante, ¿no? Porque vemos que aquí no solamente el protagonista es el docente, ¿no? Sino también, como usted lo ha dejado presente, es también el estudiante, ¿no? Con una parte actitudinal en la cual él quiere aprender, ¿no? Desea aprender. Y en ese sentido, o sea, como me